Darío subraya de que efectivamente hay algunas fracturas, uno podría mirar la geografía política y dar cuenta de esa situación, de que están las condiciones para construir tal vez una contrahegemonía. Parecieran ser tesis opuestas. Yo siento que es más bien el nivel de escala del punto de observación de donde se hacen estas distinciones, ¿no? Yo diría, para retomar un poco el calor de lo que había sido el debate anterior, dejar a nuestros expositores, sí, 2 minutos, digamos, si quieren redondear algo para iniciar enseguida, digamos, un proceso de discusión y reflexión, digamos, en forma colectiva, ¿no? No sé, 2 minutos, digamos, si quisieran agregar, comentar a partir también de la exposición de cada uno. Dejo abierto esta posibilidad antes de ir enseguida a la discusión. ¿Darío? En el mismo orden, ¿sí? Sí, es difícil en 2 minutos tratar de hacer una discusión de algunos planteamientos, incluso de los mismos planteamientos que uno realizó. Uno de los ejercicios más interesantes que se puede hacer es cuando uno es capaz de cuestionarse sus propios supuestos, ¿no? Entonces, en ese sentido uno podría decirse, bueno, ¿cómo podría ser crítico con lo que acabo de decir, ¿no? Bueno, eso lo dejamos para después. Tampoco quiero entrar en la discusión con respecto al tema de América Latina, porque América Latina tiene muchos matices, tiene muchas meandros, distintas realidades que debieran ser de cierta manera analizadas con cuidado para sostener determinadas afirmaciones. Entonces, en ese sentido, yo prefiero que sean ustedes los que abran el fuego y ustedes nos disparen. Y nosotros veremos como si lo hacemos frente a las balas o nos hacemos el equipo. Pero creo que sería interesante escucharlo a ustedes. Yo prefiero entrar en ese punto. ¿Te parece? Ok. Ahí. Muy bien. ¿Darío? Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo tengo una avidez, tal como decía al principio, primero porque no vivo en este país, aunque vengo todos los años a este país. Pero el encuentro para mí con ustedes, con los estudiantes, para mí es un encuentro de mucha vitalidad, de mucha significación. O sea, no es un hecho, no es un encuentro más, es un encuentro excepcional. Para mí es un encuentro excepcional, un diálogo con los colegas chilenos en presencia viva, con estudiantes, pues yo estoy acostumbrado a hacer clases con estudiantes de México, pues, o sea, desde hace 35 años. Entonces tener esta interacción, mirar los rostros, mirar los ojos, escuchar, o sea, yo estoy también con esa disposición, quiero escuchar, no es una simple disposición, o sea, tengo mucho deseo de escuchar cómo reflexionan, cómo ven, es decir, sus insumos, sus nociones, sus prenociones, sus prejuicios, o sea, cómo perciben esto que hemos tratado de compartir con ustedes esta mañana. Bueno, en esa idea entonces abrimos la conversación. La idea, digamos, que nos puedan aportar reflexiones, preguntas, comentarios, ¿no? ¿Sí? Bueno, adelante. Ya, mi pregunta es para don Darío. Y usted habló de los movimientos contrahegemónicos. Yo quería saber si los movimientos contrahegemónicos implica o supone necesariamente que se imponga un nuevo tipo de hegemonía para que se destruya, digamos, la hegemonía que está presente. Y lo otro, que a lo mejor es un poco obvia la pregunta, pero igual me gustaría que aclarara, ¿a qué se refiere usted con golpes fuera del sistema? Porque uno siempre, o sea, no sé, me cuesta un poco pensar qué es fuera, qué está dentro, o sea, qué está fuera del sistema. Eso. ¿Te parece que sí, hay unas interrogantes más? ¿Ya? ¿Francisca? Sí, bueno, igual como es para el profesor Salinas, me gustaría preguntarle por qué él habla particularmente de la recomposición del espacio, del espacio público o de lo público más bien.
pero me extrañó en su posición que no planteó nunca la idea de democracia o de democratización. Entonces me gustaría saber si esta recuperación de lo público se basaría en una idea de democracia distinta, o cuál tendría que ser esa idea de democracia que no fue tocada en su exposición, particularmente hoy día. No lo sé al respecto. Eso es mi pregunta. Una última. Pero el profe Juan Carlos, si se considera una buena señal con mira a las municipales que las universidades o las elecciones de federaciones de estos años, o sea de este año, la hegemonía la han perdido los partidos políticos. Una última pregunta, comentario, por allá. Al profesor Juan Carlos, le habló del sujeto neoliberal, ¿no es cierto? La producción del sujeto neoliberal. Mi pregunta va un poco a si existe alguna confrontación a este sujeto neoliberal, y si existiese, podríamos estar hablando de dinámicas micropolíticas, digamos, en este escenario neoliberal. Quedamos por ahí en esta primera ronda. Si quieren, por el mismo orden. ¿Del orden de las preguntas o del orden de la exposición? De la explicación. La diga un video. Pues ya le preguntaron primero, entonces. Yo quiero compartir con ustedes todas las preguntas, me parecen importantes. Las voy a responder, las voy a abordar de un modo, digamos, heterodoxo, es decir, no puntual, sino porque quiero compartir con ustedes las mismas preocupaciones y añadir algunas reflexiones también alrededor de la problemática de lo público, el tema de la democratización, y también quiero tocar esto que significa una ciudadanía en un contexto como el nuestro. Yo tengo la impresión que aquí hay una nueva generación en este país que es muy diferente, no solo por ser una generación etaria distinta en términos generacionales, en términos demográficos, sino en términos socioculturales. No tengo una precisión en términos de decir qué van a hacer, pero en términos de saber que son distintos, no tengo la menor duda. Si alguien está pensando en un relevo generacional y le preocupa eso y le quita el sueño, yo creo que puede dormir tranquilo. Yo creo que en este país hay un relevo generacional importante. Primera cuestión. La segunda cosa, las expresiones sociales en América Latina, yo creo que Chile no es una excepción, creo que apuntan, ya sea porque se lo toman, o porque exigen, o porque presionan, porque el derecho al pataleo también existe, y eso se da dentro y fuera del sistema, como electores y como no electores, impugnando sistemas políticos. Por eso digo dentro y fuera, a eso me refiero, es decir, no para hipostasear una de las ideas de la participación, que es solamente lo electoral, sino para entender que el ciudadano es múltiple y puede estar legítimamente demandando lo que le parece demandable en un sentido de acción colectiva dentro y fuera del sistema. Es decir, en ese sentido digo exactamente, y no más que eso, cuando me refiero a la importancia de la participación dentro y fuera del sistema. Y esto no es un recetario, esto no es un deber ser, esto no es un itinerario a seguir, porque de hecho así se comporta las sociedades latinoamericanas. Cuando se cierra un espacio se busca otro espacio. Cuando le dan un portazo, buscan otra puerta de acceso. Y así se ha ido construyendo esta suerte amalgamada de expresiones multiformes en América Latina. Juan Carlos tiene razón, el profesor Gómez Leighton tiene razón, o sea, América Latina es muy
diversa y que es muy riqueza, que hay mucha riqueza en esa diversidad, pero también hay muchas regularidades. O sea, América Latina se parece en muchas cosas. América Latina se parece en muchas cosas, tiene elementos comunes. Entonces yo creo que dentro de esa diversidad de América Latina y el Caribe, nosotros como cientistas sociales, como artesanos del conocimiento, como sistemáticos del quehacer nuestro, que es hacernos preguntas e intentar respuestas, es decir, formular hipótesis sustentadas, nosotros tenemos que hacer lecturas de América Latina. Y esas lecturas pasan por recuperar la diversidad y también lo que es común. Si nos equivocamos en esto, estamos perdiendo el tiempo de la sociología. Y este es un desafío permanente. Sobre esto, no hay paradigma que pueda garantizar el conocimiento. Siempre va a ser un desafío, porque estamos hablando, discutiendo frente a procesos, frente a estructuras sociales cambiantes. Un químico o un físico va a estudiar la estructura del átomo, esté donde esté, va a ser la misma estructura del átomo. Las estructuras sociales de un lugar a otro cambian. Y ese es nuestro desafío. Porque no son estructuras estáticas, son estructuras movidas por sujetos, por gente que piensa, por gente que quiere, que anhela, que tiene sueños. Entonces, bueno, es un desafío muy grande. Yo creo que el espacio público en ese sentido es importante. En América Latina, por eso lo decía de una manera también así casi como esquemática, casi como operativa. Cuando se piensa en espacio público, se piensa en lo estatal en América Latina, inmediatamente. E incluso en los lugares en los lugares de mayor sofisticación, se piensa espacio público es igual a Estado. No es cierto. El espacio público es el resultado de una conquista ciudadana y es mucho más que el Estado. No hay que olvidar que el Estado al que le reclamamos mayor presencia, fíjense nomás, no hay que olvidar que el Estado al que le reclamamos mayor presencia en todos los sectores, en salud, en educación, en vivienda, en seguridad social, etcétera, etcétera, es un Estado que expresa una estructura de poder. Y nosotros estamos reclamando que ese Estado sea cada vez un Estado más del país y no de una cúpula de intereses pequeños. Nosotros queremos un Estado de cara a la ciudadanía. Nosotros pensamos que se puede construir un Estado ampliando los espacios públicos, no los espacios mercantiles. Cuando digo público es versus espacios mercantiles. Eso es lo que reclamamos del Estado. Por eso las clases dominantes en América Latina ponen el grito en el cielo cuando el Estado plantea una política distributiva. Eso es populismo. Cuando el Estado, frente a reclamos justos, dice esto está mal, vamos a pensar en una rebanada distinta de los pedazos del pastel. Entonces, eso es populismo. Eso es populismo. O sea, tergiversación. Y por lo tanto, todo lo que es populismo, como termina en ismo, finalmente es mal. Entonces, cuidado con esas construcciones de imágenes. Cuidado, en América Latina tenemos que ser suficientemente escrupulosos en nuestros análisis. Fíjense nomás. Sociedad de emprendedores en América Latina. O sea, el esfuerzo individual es ser emprendedor. Por lo tanto, la figura del emprendedor es una figura ejemplar, paradigmática. Eso se va construyendo. Frente a la figura del emprendedor, no creas que solo en Chile. El estudiante emprendedor es el que estudia, el que se endeuda, el que se sabe endeudar. El estudiante emprendedor es el que se sacrifica. Frente a eso, la sociedad de oportunidades. O sea, si se dan cuenta, ¿qué es lo que se construye? Constructo, emprendedores y oportunidades. Esa es la manera de estructurar las sociedades en este tiempo. Frente a ello, la reivindicación analítica del espacio público es una reivindicación muy potente. Porque es de cara al conjunto. No es para un pedazo de la sociedad, no es para las pedacerías, es para el conjunto de la sociedad. Yo no quiero aquí abrir una discusión academicista sobre eso. Hay literatura amplísima sobre la discusión del debate público hoy día en las ciencias sociales y en América Latina en particular. No quiero hacer en este momento clase
mi conferencia magistral, pero solo quiero señalar, poner la atención sobre la importancia de reivindicar analíticamente la categoría de lo público, porque es una categoría potable en su sentido explicativo, es heurístico, como diría Max Weber, porque da la posibilidad de conocer con amplitud la problemática de las relaciones sociales actuales, más allá del mercantilismo, más allá de la sociedad de oportunidades, más allá de la figura patética del emprendedor individual, del Robinson Crusoe, que lucha contra todos los males solito. Entonces, por eso reivindico la categoría de lo público, porque por allí también en la literatura clásica se construye lo que entendemos por bien común. Y es una construcción, es una conquista, el bien común. Sabemos que la clase dominante, cuando habla de bien común, lo que hace es universalizar su mirada particular y su interés particular. El bien común solo puede ser universal en el espacio público, no puede ser universal en el espacio mercantil. Puedes hacerse universal un bien común en el espacio público, en la gran polis. Entonces ahí tenemos grandes desafíos en términos del análisis, en términos de la discusión de nuestro tiempo. La lucha por construir una contrahegemonía, sin ánimo nuevamente de teorizar, yo creo que es una lucha que va de la mano con los procesos de democratización. Democratización que no se reduce a la idea de un régimen, a quien formuló esta pregunta. Democratización pasa por la idea del régimen, pero hoy día en América Latina, para colocarlo también de manera esquemática, está en discusión el concepto de democracia cuando se reduce a régimen versus el concepto de democracia que privilegia el principio constitutivo de la participación, que va de la mano con la construcción de la ciudadanía. Entonces, estos son hoy día, a mi juicio, los términos del debate. Y yo creo que está planteado, efectivamente, esto está en curso, y cuando hablamos de contrahegemonía estamos hablando también de construcción de una nueva ciudadanía en términos participativos, que pone en tela de juicio las limitaciones de una democracia liberal representativa. Aquella democracia fundada en el representante del representante del representante, ¿dónde quedó finalmente el último eslabón? No sabemos. Esa representación sin retorno a la soberanía popular. Entonces, por eso es muy importante vincular, y yo agradezco la observación y la pregunta en el sentido de vincular espacio público, democratización, y yo diría representación y participación. O sea, me parece que ahí tenemos las dimensiones para reconstruir esta categoría tan sentida en términos de lo que estamos discutiendo, la categoría de lo público en el caso de las sociedades latinoamericanas. Bien, también, como ha dicho el doctor Salinas, me han hecho las preguntas, porque invitan a clarificar, a profundizar algunos aspectos de lo que uno ha planteado. Lo que tenemos que tener claro, lo que tenemos que tener comprensión de un fenómeno sociológico, histórico, que ha ocurrido en la sociedad chilena, como también en las sociedades latinoamericanas, es la emergencia y constitución a partir de los años 70, finales de los años 70, comienzo de los 80, en América Latina, la configuración de una nueva sociedad, de un nuevo tipo de sociedad. Un nuevo tipo de sociedad que es fundamentalmente una sociedad capitalista, pero tiene un rasgo que lo hace distinta a las otras formas de sociedad capitalista que hemos conocido en la historia pasada en América Latina, como por ejemplo las sociedades oligárquicas del siglo XIX o las sociedades nacional desarrollistas o populistas, nacional populista, existentes en la década de los 30 hasta los 80 aproximadamente en América Latina. En América Latina dio lugar, ¿cierto?, las transformaciones del padrón de acumulación neoliberal, dio lugar a la constitución de una nueva sociedad. Y la constitución de esa nueva sociedad constituyó nuevas relaciones sociales, constituyó nuevos sujetos sociales, transformó a los actores, de los actores sociales que habíamos conocido, sufrieron transformaciones en estos últimos tiempos. No son los mismos actores, no son los mismos sujetos,
no son los mismos individuos, no son las mismas formas de hacer, hacer la historia, no es la misma forma. Cambió inclusive la clase dominante, la clase dirigente también cambió en América Latina. Se cambiaron, hay una transformación muy integral en América Latina, a partir de los años 80 hasta ahora. Y especialmente esa transformación se vive con una profundidad y una intensidad en la sociedad chilena mayor que en cualquier otra de las sociedades latinoamericanas. Entonces eso es lo que nos permite, por lo menos a mí me permite plantear de que estamos en presencia de una sociedad que tiene, ¿cierto?, diferencias sustantivas con las que fueron anteriores y por lo tanto tiene comportamiento, acciones colectivas de los sujetos también diferentes. No, podemos hacer estudios comparativos, si ustedes quieren, hacia atrás. Podemos estudiar el régimen democrático que tenemos hoy día con el régimen democrático que tuvimos entre 1967 y 1973, por ejemplo, y vamos a descubrir que este régimen democrático es de menor calidad, es más insuficiente, tiene una serie de problemas, ¿cierto?, que el régimen político democrático existente entre 1967 y 1973, el cual daba lugar, por ejemplo, al desarrollo de una democracia social y una democracia económica en una perspectiva de transformación hacia una forma mayor de democracia que era el socialismo. Eso se transformó, eso cambió, se modificó esa situación justamente a partir del año 73, 75 en adelante en la sociedad chilena. Por lo tanto, estos procesos no son procesos que el golpe de Estado y las transformaciones que conllevó la dictadura militar no quedaron encerradas durante el periodo de la dictadura militar. No quedaron encerradas durante los 17 años que regió la dictadura, sino que estas continuaron profundizándose durante los gobiernos de la concertación de Partidos por la Democracia, generando y profundizando y ampliando el dominio y la hegemonía neoliberal, haciendo que los sujetos cambiaran y se modificaran en su forma de actuar, de ser, en su comportamiento cultural, en su comportamiento psicológico, en las maneras de enfrentar el mundo. Las subjetividades de los individuos cambiaron. La forma de pensar ya no son formas de pensar de manera colectiva, sino que eran más bien de manera individual, etc. De manera entonces que cuando yo describo la existencia de un ciudadano neoliberal, estoy haciéndome parte de esas transformaciones, estoy comprendiendo esas transformaciones, estoy observando el comportamiento de los sujetos, estoy observando cómo se comportan y cómo estos piensan, hacen y actúan en la vida cotidiana. Y eso va mostrando ciertos sujetos que tienen esos elementos. Han sido socializados, más allá de lo que ellos querían o no, han sido socializados en esos marcos. Es decir, la escuela ha sido un vehículo de socialización neoliberal en esta sociedad. Los espacios educativos secundarios también, ¿para qué decir de las universidades? También han sido espacios de constitución de sujetos neoliberales. Es decir, esta idea de que decía Darío, ¿cierto?, de los emprendedores, del esfuerzo individual, de la consecución del éxito, de tener dinero, de tener prontamente todo, eso es neoliberalismo, estimados. Eso es neoliberalismo, y eso mucha gente lo tiene internalizado. Ahora cada uno de ustedes sabrá reconocerse hasta qué punto es más o menos neoliberal. Pero eso no quita el hecho de que exista el neoliberalismo como tal. Y como existe el sujeto neoliberal. Existe a nivel de las clases empresariales, existe a nivel de las clases medias, existe a nivel de los sectores populares, existe en todas las dimensiones. Fíjense ustedes que todas nuestras actividades y todo lo que hacemos está teñido con eso. No más. Y ayer nosotros conversábamos los tres y disfrutábamos de un partido de fútbol donde la Universidad de Chile lograba pasar a cuartos de final de la Copa Libertadores y llegaba, ¿cierto?, a disfrutar de una situación.
fíjense ustedes que quien dirige a la Universidad de Chile, ¿quién es? ¿Quién fue el anterior presidente de la Universidad de Chile? Es un hombre que en este país fue el que compró a precio huevo todo lo que son las empresas eléctricas. Uno era rector de una de las universidades que es la más neoliberal de todas las universidades, la Universidad del Desarrollo. La mercantilización del deporte es una manifestación neoliberal. Obviamente que ahí está. Entonces, lo que les quiero decir es que comienzan a descubrir, observando, haciendo lo que denomina la sociología observación participante, de cómo, ¿cierto?, los mecanismos de socialización neoliberal están presentes en cada una de nuestras propias actividades. Y cómo nosotros, sujetos, nos volvemos, ¿cierto?, capaces de reconocerla y comenzar a cuestionarla desde allí también. Entonces, ese es un elemento fundamental. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando podemos plantearnos acerca de la situación de que estamos en situaciones que estamos superando algo cuando no lo estamos superando. Y cuando todavía sigue estando presente en todos los recovecos de la sociedad y en todas nuestras actividades. Entonces, ahí tenemos que tener una especial atención. Indudablemente que la resistencia al neoliberalismo en la sociedad chilena, como también en las sociedades latinoamericanas, ha estado siempre presente. Por eso tuvieron que tener dictaduras militares para imponerlo. Si no fue una cosa de que si todo el mundo dijo, ah, ya estamos contentos, somos todos neoliberales y felices y contentos. No, esto fue un proceso de instalación permanente, continuo en el tiempo. Que en determinados momentos surgían situaciones de resistencia mayores, producto de las propias crisis del neoliberalismo. Y de las crisis de instalación. Fíjense ustedes que en Chile, la crisis del neoliberalismo que se vive entre 1983 y 1985, ¿cómo es solucionada? Es solucionada con más neoliberalismo. O sea, el proceso de confrontación de la crisis por parte de las clases dirigencias chilenas fue profundizar el modelo, con Vigi en adelante. Y cuando asume la concertación, ¿qué es lo que hace Alejandro Foxley, el ministro de Economía? Continúa con la misma política de Vigi, y así sucesivamente hasta el día de hoy. Hace un rato atrás Darío recordaba que tenemos que estudiar el Fondo Monetario Internacional. Yo estoy totalmente seguro que hay que hacer alguna tesis, algún trabajo de grado o de magíster, estudiando la incidencia, importancia y las relaciones que tiene el Fondo Monetario Internacional con la sociedad chilena. ¿Por qué todos los ministros de Economía terminan siendo gerentes del Fondo Monetario Internacional? ¿Se han preguntado ustedes esa situación? Estoy seguro que ningún ministro de Economía de Evo Morales va a terminar en el Fondo Monetario Internacional. Pero Chile sí los provee justamente de esos intelectuales orgánicos del neoliberalismo chileno. Entonces, la presencia del neoliberalismo en Chile es mucho más fuerte de lo que uno puede suponer. Y decirlo tiene que ver con la intencionalidad de empezar a observar su presencia con ojos críticos y no complacientes. No complacientes. Es decir, cuando yo hablo de la existencia del capitalismo académico que inunda todas las universidades de este país, estoy diciendo que ahí está el neoliberalismo. Cuando yo observo que las federaciones de estudiantes modificaron y cambiaron a sus dirigentes y efectivamente, como bien dice la alumna, la estudiante acá, ¿cierto?, cambiaron por dirigencias que no tienen posiciones directamente vinculadas con partidos tradicionales, por decirlo de alguna forma, pero partidos de otra naturaleza en el fondo, ¿cierto? Encontramos que esas federaciones y ese movimiento estudiantil, fíjense ustedes que desarrolló un movimiento social muy potente. Yo no lo niego, yo
yo estoy feliz de haber vivido toda esa experiencia. Pero hay una cosa que le faltó discutir el poder. Porque la única forma que se tiene para poder producir transformaciones semejantes a las que se llevaron a cabo en Venezuela y en Bolivia es discutir el poder. Aquí el movimiento estudiantil no discutió el poder, por ejemplo, del propio gobierno de las universidades. Era lo más extraño posible, estimados y estimadas. Ustedes observaban que se estaban tomando al interior de las universidades decisiones de orientación neoliberal para la implementación de planes y programas de educación, mientras los estudiantes estaban reclamando supuestamente sobre el neoliberalismo imperante. Y no hubo ningún cuestionamiento a la autoridad. Las autoridades universitarias de este país, especialmente las universidades públicas, y voy a pedir perdón y disculpas por lo que voy a decir, pero estoy en una universidad pública, no han sido modificadas ni cambiadas sus estructuras desde el tiempo de Pinochet. Las estructuras normativas que rigen a las universidades. Eso es una mantención de una estructura de poder. Mientras no se discuta las estructuras de poder, poco vamos a contribuir a un proceso de transformación. Fíjense ustedes que un rector, no sé si ustedes estarán enterados, pero un rector que marchó con los estudiantes, salió a la calle en las movilizaciones que se hicieron en Santiago. Ese rector, después de todo el proceso ese, en enero, cuando ya se iban los académicos de esa universidad, se iban de vacaciones, despidió a 84 académicos de la universidad con el pretexto de reestructuración económica usando, o presupuestaria, usando un decreto dictado por el dictador. Esas son las contradicciones que muestra la sociedad chilena. ¿Con qué objeto? Fíjense ustedes con qué objeto sacó 84 académicos de larga experiencia para contratar el doble de jóvenes. Ah, que bien dirán ustedes, pero jóvenes que vienen recién saliendo. Porque esos son aquellos que le dan los puntos para el sistema de acreditación. Porque tienen grados académicos que esos doctores, perdón, que esos académicos no tenían. Porque en Chile no se exigía hace algunos años atrás tener doctorado para hacer clases en las universidades o para hacer actividad docente o investigativas en la universidad. Hoy día, el acuerdo de Bolonia, no sé si ustedes sabrán el acuerdo de Bolonia, es el consenso de Washington en materia de universidad y establece de que hay que tener jóvenes que produzcan, porque van a producir proyectos, porque van a traer ingresos, etc. Eso es neoliberalismo a todas luces. Y nadie percata aquello. Por lo tanto, tengo la impresión de que, si bien es cierto, es tremendamente importante la transformación y el cambio que se produjeron en las federaciones de estudiantes, pero si las federaciones de estudiantes no entienden de que el problema de la educación no solo se reduce al tema de quién paga o cómo se financia, sino se cuestiona también todo lo que es la matriz educativa que hoy día se proyecta, no solo en las universidades, sino también en el sistema educativo secundario y primario, que son la educación por competencias, famosa educación por competencias, que es un modelo construido desde Estados Unidos para enseñar a la gente a resolver problemas, pero no para saber, que es instrumental, porque ¿cuál es el planteo que existe detrás de eso? Es decir, mire, la gente tiene que saber resolver cosas, no tanto saber. ¿Qué importa si saben sobre filosofía? ¿Qué importa si saben sobre esto? No importa. Tienen que saber resolver cuestiones técnicas o problemas que se les presentan en la vida cotidiana. Por lo tanto, por eso ustedes piensan que todo se reduce a pocas clases, se reduce a pocas materias, no hay filosofía en muchas instituciones, no hay esto y no hay otro, porque se reduce. ¿Qué es lo que se reduce? La capacidad de pensar. Y eso también tiene que tomarlo como bandera el movimiento estudiantil, para que no sea solamente cambio
de orientaciones internas que sirven para la lucha intestina o internas del propio movimiento, que sacan a una chica, ponen a otro, pero en el fondo la orientación no está cambiando. Ahora Boric y toda la gente de la Confesia están planteando la construcción de propuestas. Me parece excelente, pero cuidado, el demorarse demasiado consolida situaciones. Cuando se hizo la transformación de la educación en Chile, se hizo de un solo paraguaso, para decirlo así en términos bien cotidianos. ¡Pah! Listo, se cambió la educación pública por la educación privada. Este es un proceso que hay que hacerlo rápido, porque si no las estructuras se mantienen y se consolidan, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es interesante lo que puede darse, pero hay que poder entender que esa es una situación que hay que modificar. Paso a la otra pregunta, y para terminar. Cuando yo hablo de que hay ciudadanías neoliberales, siempre he distinguido que hay un tipo de ciudadanía que son los ciudadanos que yo llamo subpolíticos. Y los ciudadanos subpolíticos en este país ha sido un gran grupo de personas, de individuos, de gentes, de mujeres, hombres y niños, que se plantearon estar permanentemente fuera del sistema. Y fueron los que de una u otra manera siempre estuvieron fuera del sistema que se constituyó y se estableció en Chile a partir de 1990. Y trabajaron en los márgenes del sistema, y han trabajado y siguen trabajando en los márgenes del sistema. Y desde allí han salido numerosas actividades, numerosas acciones colectivas, ciudadanas, porque la ciudadanía no es solo, como bien decía Darío, no solamente votar. La ciudadanía es una actitud frente a la cuestión política. Y para tener una posición frente a la cuestión política no necesariamente debo estar al interior del sistema de partido o debo estar al interior del sistema electoral o lo que sea. Puedo estar haciendo ciudadanía, construyendo un tipo de ciudadanía totalmente diferente fuera del sistema, y así se ha constituido. Lo que yo observo el año pasado es que también fue la rebelión de los subpolíticos, de esas ciudadanías que no habían encontrado una estructura política de oportunidades para expresarse. Y el año pasado se expresaron los ciudadanos subpolíticos en masa. Entonces, claro que hay una ciudadanía alternativa a la ciudadanía neoliberal y que hay que seguir trabajando y seguir fomentando y desarrollando esa actividad para que esos ciudadanos se transformen también en una plataforma de construcción de una alternativa. Ahí están los movimientos sociales. Mire, yo tengo mucha confianza en los chiquillos, y cuando yo hablo de los chiquillos estoy hablando de las nuevas generaciones que están en los colegios secundarios, los colegios medios. Los chiquillos esos tienen una potencialidad única y hay que trabajar con él. Nosotros como sociólogos tenemos que estar con ellos, aprender de ellos, de las acciones que están haciendo todos los días. Esos son los que tienen esa nueva configuración cultural y que pueden mirar críticamente lo que han hecho sus mayores y lo que han hecho las generaciones que lo han precedido, ¿cierto? Porque ellos son más críticos, están aprendiendo a ser críticos. Yo creo que ahí hay mucha fuerza social en este país. Y hay que pensar que con ello hay una posibilidad de cambio. Yo el cambio no lo quiero esperar en 20 años más o 30 años más. Yo no lo quiero a 50 años más. Yo quiero el cambio ahora. ¿Por qué seguir esperando? ¿Cuál es la razón que tenemos para seguir postergando los cambios si son los cambios que las sociedades necesitan? ¿Cuánto más tenemos que negociar con quién? ¿Cuánto más tenemos que esperar para hacer esos cambios? No, hay que trabajar por los cambios ahora, no mañana. Y no por etapas. Hay que trabajar por los cambios ya. Eso es lo fundamental. Y con las nuevas ciudadanías que emergen, y hay que descubrirlas, hay que encontrarlas. Si nosotros nos encerramos en nuestros propios grupos, no vamos a ver nuestra propia realidad. Tenemos que salir un poco de este espacio e ir a otros lugares, ir a las poblaciones, ir a las comunas, ir a todos lados. Y ahí está otra realidad que se debe entender y comprender.
Sí, muchas gracias, Juan Carlos. En honor a la hora y entendiendo que tenemos una actividad ya a las 3 de la tarde nuevamente, Francisca quería introducir un comentario. No, pero prefiero que hablen los estudiantes si tienen. Que mi comentario era más bien una posición respecto a lo que dice acá el profesor. Se lo diga. Sí, no. Porque usted estaba haciendo el gesto, entonces, bueno, que diga Sí, lo que parece. Sí, por eso quería hablar. Yo creo que más allá de estar de acuerdo o no con tu apreciación, me parece insólito que tú digas los estudiantes deben hacer esto, ustedes deben tomar tal cosa, quiero el cambio allá, y no asumir ninguna responsabilidad también al respecto, al menos en tus palabras. Es decir, tú eres profesor de una universidad tal, ¿no es cierto?, todos sabemos lo que es el ARSI, ¿no es cierto?, pero el ARSI, digamos que también replicó el modelo y fracasó un poco en el modelo, fue para atrás, ¿no es cierto?, con toda su instalación o supuesta universidad pública, modelo público. Entonces, yo creo que en tus palabras tal vez hay un poco de desconocer que el movimiento, o que la sociedad en su conjunto en estos últimos 30, 40 años, también ha ido transformándose y ha ido generando espacios que realmente eran inconcebibles hace 10 o 20 años atrás. Es decir, y esta idea de cambio ahora, yo creo que estoy mucho más cercano a la posición del profesor Salinas en el sentido de cómo se recupera lo público. Es decir, creo que el movimiento social está en función de cómo recuperar aquel espacio público. Las formas en las cuales se recupera aquel espacio pueden ser a través del voto o no voto. Yo no creo que ustedes tienen que no votar. No, yo no voto, pero creo que no está en mí decir no vote, o la forma de terminar con este tipo de política, con este tipo de político es otra forma. Yo creo que se están levantando, pero me parece, en tus palabras, que hay como un desconocimiento de que no hay nada. Yo creo que sí hay. Creo que los estudiantes, más allá ahora de esta generación o en 10 años más, han introducido un cambio, pero hay muchos otros que sí han introducido un cambio, y no solamente a nivel del movimiento estudiantil. Yo creo que a nivel de los que son, y dar cuenta de cómo esta sociedad chilena, que nos ha tocado, que está altamente concentrada, ¿no es cierto?, una sociedad altamente poco, digamos así, posible de diferenciar en términos de todas sus realidades que están en el espacio nacional, ha generado también una serie de otros problemas, como por ejemplo que no se reconozcan otras realidades, otros problemas que no son los propiamente tal que están en el centro o en Santiago. Y esa mirada también de Santiago, porque acá sí ocurren problemas, acá sí, o sí ocurren situaciones que denotan cambios. Sí hay movimientos, más allá del movimiento estudiantil de estudiantes mapuche o indígenas, hay reivindicaciones todas las semanas respecto de los pueblos indígenas, hay reivindicaciones en temas ambientales, que obviamente que no pasan por la tele. Entonces, creo que asumir, ¿no es cierto?, que el movimiento estudiantil tiene la responsabilidad de algo, creo que hay mucho más allá del movimiento estudiantil y que no ha sido manifestado, digamos, ahora, que son los otros movimientos y las otras generaciones que también están actuando en las transformaciones que hoy día se dan en función de recuperar espacios democráticos o espacios para lo público. Mira, tienes tu razón, tal vez en el hecho de que yo me tome el derecho, en una sola cosa, en el derecho de decir lo que pienso y decir más o menos lo que debieran hacer. Tal vez eso puede ser un poco fuerte de acuerdo a ciertas situaciones que hoy día se plantean, pero es lo que yo pienso y lo que debe, y lo que tengo responsabilidad de decir lo que yo creo que debe hacerse. Ahora que la más gente diga que yo voy a seguir lo que diga el profesor Gómez, es cuestión de ellos. Pero uno tiene que ser capaz de decir. ¿Por qué tener miedo a decir lo que uno piensa y decir lo que yo espero de que se pueda hacer? ¿Por qué? No hay problema. Me gustaría que dijeran lo que hacen también. Lo importante es lo siguiente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy claro de que si vengo y estoy en una universidad como ARSIS, y que es una universidad del capitalismo académico, no te lo estoy negando. Lo que yo estoy diciendo es constatar un hecho real y efectivo, que a pesar de, en esta sociedad, los que quieren ser neoliberales lo hacen y lo desarrollan muy bien.
Entonces, en ese sentido, cuidado, porque siempre se plantea como, no, si está bien, el neoliberalismo está ahí, pero parece ser que estuviera siempre fuera de nosotros, y que estuviera fuera de nuestras instituciones, y que estuviera fuera de nuestra familia, que estuviera fuera de cualquier cosa, como que el neoliberalismo anda no sé dónde. No, el neoliberalismo está inclusive aquí adentro. Ese es el tema. Entonces, ese es el tema que hay que tener cuidado cuando yo estoy planteando lo que digo. De ninguna manera yo desconozco la existencia de los demás conflictos que existen en la sociedad. Tengo escrito sobre aquellas cosas. Es cuestión de que usted pueda consultar un libro donde yo tengo, por ejemplo, y donde reconozco la única existencia del único movimiento social, que es el movimiento social mapuche. ¿Entiende? Lo tengo. Soy el primero de haber escrito en diversos artículos sobre el tema de la necesidad de convocar una asamblea constituyente en este país. Cuando no se hablaba de asamblea constituyente, cuando recién ni siquiera se balbuceaba la posibilidad de hacerlo, en los años, finales de los años 90. Cuando yo, frente a la situación de crisis del sistema, cuando yo comenzaba a observar que venía una creciente ola de desafección política, cuando se estaba constituyendo el partido de los electores, yo decía, para superar aquello tenemos que cambiar el modelo de la democracia actual. Yo nunca me he comprado esta democracia. Nunca. Nunca he participado en ella tampoco. Porque si las cosas las vamos a rechazar, tenemos que rechazarlas tajantemente. Nunca participé tampoco en el plebiscito porque significaba, de 1988, significaba ingresar a una jaula de hierro, una institucionalidad autoritaria, como la que nos llevó la Concertación y nos llevaron todos aquellos que, en un momento determinado, dijeron que las cosas las podían cambiar de talento. Y aquí estamos, 22 años después. Entonces, en ese sentido tengo, por decirte, muchas consecuencias sobre el tema. Entonces no es solo una cuestión de carácter de analítica de la que yo estoy haciendo, es una cuestión política. Y por lo tanto estamos discutiendo política. Y cuando tenemos que discutir política, por lo menos lo que yo sé y lo que yo enseño a mis estudiantes, que la política es la resolución de los problemas del poder. Y la política es la lucha por el poder. Mientras no discutamos el poder, mientras no nos pongamos a plantearnos la posibilidad de discutir el poder en todas sus formas, desde las micro, como diría Foucault, hasta las macro, ahí le creo a Foucault, que hay que discutir todo el poder. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que empezar a plantearse cosas que nos permitan abrir ruta. Porque yo no estoy negando que todas las cosas que se han producido, todo lo que se ha pasado en el último tiempo, crean, como decía al principio, grietas en el sistema, pero no le provocan crisis todavía. Y las grietas tienen que producirse cuando todos estemos claritos en lo que tenemos y qué es lo que queremos. Si no tenemos claridad en lo que tenemos, si no sabemos descubrir en dónde está el neoliberalismo y cómo éste actúa, no vamos a entender si está en crisis o no. ¿Cómo actúa la hegemonía? Alguien preguntaba de cómo se construye la hegemonía o la contrahegemonía. Yo me pregunto, para poder entender la contrahegemonía, primero hay que saber dónde está la hegemonía y cómo se está produciendo hegemonía y quiénes son los actores, los sujetos, los individuos, las formas que se está produciendo hegemonía. Porque si no tenemos claridad de eso, claro, podemos contentarnos por el hecho de que en una localidad Z se hizo una iniciativa popular y se logró hacer no sé qué cosa, pero es una cosa micro. Pero tenemos que plantearnos el tema del poder. Ese es con esto contesto todo lo que tú dices. Yo admiro mucho el proceso de Cochabamba, de la guerra del agua. No sé si ustedes han oído hablar de la guerra del agua. ¿Qué es lo que hicieron los cochabambinos cuando se produjo la privatización del agua potable? Cuando el gobierno de Sánchez de Lozada le entregó el agua potable a una empresa francesa. Los cochabambinos se levantaron, se movilizaron, obstruyeron la posibilidad de que se diera y finalmente lograron que no se privatizara el agua potable, pero tampoco estatizaron el agua potable, sino que la ciudadanizaron.
Es decir, los ciudadanos se hicieron cargo del proceso de producción, distribución y comercialización del agua potable en Cochabamba. Y eso se ha extendido a todo Bolivia. Eso es una nueva forma de construir poder. Esa es una nueva forma de construir, lo que decía también Darío, espacio público. Esa es otra forma. No es solo la apelación al Estado. Tenemos que ser capaces de ciudadanizar los procesos sociales y políticos. Eso es lo nuevo. Si no, es caer en lo mismo que había antes. Y yo no estoy para... Y te digo honestamente, no estoy para repetir las experiencias pasadas, ni de los frentes populares, ni de la este y este otro, ni de compromisos de clase. No estoy en esa. Estoy por la creación de un desarrollo de un poder ciudadano total y potente y fuerte. Y para eso se necesitan los ciudadanos. Y para eso tengo que hablarle a los ciudadanos, y ustedes son ciudadanos. Y tengo que decir lo que yo pienso. Entonces no veo cuál es el problema entre decir lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer. Si todos los días en los diarios se dice lo que tiene que hacer, todos los días los príncipes están aconsejando a los que están en el poder, todos los días los Patricios Navia, los Velorio y otros están aconsejando lo que hay que hacer. Entonces, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Eso rompe también la hegemonía. No, muy bien. No sé si hay algún último comentario, entendiendo bastante. Bueno, primero que todo, agradecer al profesor Gómez que destaque la posición del sujeto dentro de todo este entramado, ¿cierto? Porque se habla mucho de partidos políticos, no sé, pues de grupos, de situaciones, pero no se releva al sujeto dentro de, y la incidencia que tiene dentro de todo este planteamiento de una crisis, ¿verdad? Eso por una parte, y lo otro que les quería consultar, y que me faltó un poco en todo lo que escuché, la contextualización sociohistórica que se debería hacer de los procesos, digamos, políticos. O sea, ¿por qué la gente hoy en día sale a la calle? Porque es obvio que no salía en dictadura porque no existía la posibilidad. ¿Por qué la gente hoy en día pierde el miedo? ¿Cierto? Que tiene que ver igual con esta transformación de la subjetividad y del individuo a partir de estos cambios estructurales, ¿cierto? Entonces, quizás me faltó eso un poco, y si ustedes, no sé, quizás para nutrir un poco más este análisis y esta reflexión, creo que es bastante bueno contextualizar y hablar un poco desde ese ámbito. Pero es importante igual destacar al sujeto, al individuo, y la noción de identidad igual me parece súper importante en esto, cómo se produce una fragmentación identitaria y cómo esta individuación, de cierta manera, ¿cierto?, de alguna forma aporta a este proceso o a esta llamada crisis, ¿cierto?, donde todos ahora hablan de acceso colectivo, pero desde un interés individual. O sea, acceso colectivo a la salud, acceso colectivo a la educación, pero no porque yo quiero que mi vecino estudie, sino porque yo quiero que mi hijo estudie, ¿me entiendes? Que también tiene que ver con estas tramas que son bastante complejas hoy en día de entender. Eso básicamente, agradecer igual. Valeria, bastante breve. Sí, me gustaría saber cómo incorporan ustedes el tema de la violencia en cuanto a los movimientos sociales. Acá generalmente una estrategia comunicacional que se ocupa para bajarles el perfil es visualizar a los jóvenes que salen a destruir. Y yo supongo que en el resto de América será más o menos lo mismo. O sea, uno sabe que están las favelas, en México hoy día con los carteles, en Colombia también que ha pasado con la droga. Entonces, pareciera que independiente del país o del contexto específico de Latinoamérica, se producen como estas anomias sociales en las cuales son como utilizadas muy estratégicamente por los medios de comunicación para principalmente desprestigiar a los movimientos y decir, bueno, aquí no hay una masa consciente, sino que un lumpen, el que sale a las calles, que finalmente no está demandando nada, sino que está destruyendo. Y está destruyendo lo que el sistema capitalista tanto se ha demorado en construir, y bueno, y ahí vemos cómo nos perjudica, ¿cierto? Porque rompen un semáforo, o rompen las calles, o rompen el negocio de Don Juan, que tanto se ha demorado en establecer. Entonces, ¿qué hacemos, o cómo definimos, o cómo nos hacemos cargo de esta violencia? Porque tampoco el movimiento de los estudiantes en 2011, en ningún momento sus dirigentes hablaron sobre la violencia.
Es más, cuando se refirieron a ella, lo hicieron en un intento por apaciguarla y diferenciarse de estos jóvenes que salían a las calles a destruir. Nosotros somos los estudiantes que entendemos, que sabemos, que reflexionamos y nos diferenciamos de los cabros de la pobla que salen a destruir. Entonces, ¿cómo la sociología, a propósito de que se está hablando en nombre de ella, se hace cargo de este fenómeno? Yo sin ánimo de censura ni nada, promovería que fuéramos lo más breve posible para abordar estos dos últimos comentarios que tenemos. No, bueno, entendiendo que tenemos otra actividad a las 3 de la tarde, entonces son las 1:30. Parto por la segunda, si tú quieres. Todo proceso social, todo proceso político, todo proceso de descontento, toda política contenciosa, toda política que genera una acción colectiva, de una u otra manera va a generar algún grado o hechos de violencia. Los hechos de violencia inclusive están solo en el hecho de que un grupo decida suspender una ruta, por ejemplo, como lo hicieron los ciudadanos en Aysén o lo hicieron los ciudadanos en Raíz. Eso es un hecho de violencia para la institucionalidad estatal. Y por lo tanto, inmediatamente se va a decir que hay una alteración del orden público, etc. Entonces, en primer lugar, todo tipo de acción colectiva en cualquier momento y en cualquier lugar siempre tiene hechos de violencia. Esa es una cosa, ese es un tipo de violencia que es generada por la misma alteración de lo existente o lo normal. Pero cuando tú estás preguntando acerca de la violencia, yo debo intuir que no solamente preguntas por la violencia de esa forma o de ese tipo, sino que estás preguntando por la violencia política. Y ahí entramos en otro plano del análisis. Porque ahí indudablemente nos preguntamos, claro, hay algunos sectores que legítimamente plantean de que para poder avanzar en los procesos de cambio, en los procesos de transformación, se requiere confrontar con aquellos que son los elementos simbólicos del poder. Entonces muchas veces vemos jóvenes, ¿cierto?, que están destruyendo, por ejemplo, una vitrina o un portal de un banco y lo destruyen. Entonces, mira, están atacando la propiedad privada, están atacando, ¿cierto?, la propiedad pública, cómo pueden hacer destrozos, que no son violentistas, que son esto, que son esto. Pero ahí hay un mensaje político que hay que recoger. Ahí hay un mensaje que están mandando ese grupo, esa gente que está realizando eso, está mandando también un mensaje político. Que ellos están también por un elemento mucho más radical en la forma como se plantean su lucha contra la dominación. Y creo que eso es legítimo. Yo no temo y no le tengo ningún temor, si tú quieres preguntarme de esa forma, no le tengo ningún temor que así sea esa violencia expresada, pero que sea una violencia política que tenga un norte, que tenga un objetivo, que esté dirigida a algo, que no sea la violencia por la violencia, sino que la violencia que vaya en función de un proceso de cambio o de transformación. Y para eso, ¿cierto?, hay distintas maneras, distintas teorías de la sociología que lo abordan o que lo señalan. Pero tenemos que pensarla desde la perspectiva de política, ¿no? La politología también te condena muchas veces la violencia que realizan los actores, los sujetos, los individuos. Pero yo creo que hay que entenderla, que justamente aquellos que estuvieron permanentemente fuera del sistema y que han estado fuera del sistema y que el sistema lo está lanzando hacia afuera, excluyendo de una u otra manera, ¿cierto?, tienen reacciones combativas en ese sentido. Yo no lo entiendo como violencias políticas negativas, se las veo como violencias positivas en que van construyendo una nueva forma de entender la lógica de la lucha por el poder. Y si hay que luchar por el poder simbólico, hay que hacerlo. Y creo que no es malo que existan esas manifestaciones. No es ni bueno ni malo, son manifestaciones de la sociedad y de los individuos en sociedad, ¿no? Entonces, la violencia política, recuerda que hay no sé, voy a citar un historiador, hay un historiador chileno que es Gabriel Salazar, que habla de la violencia política estatal y de la violencia política popular.
Entonces, cuando nosotros tenemos violencia política popular, siempre también hay reacción del parte del Estado y hay violencia política estatal, que se va a generar también. Entonces, eso parte de la dialéctica, si tú quieres, de la sociedad, que está ahí. Y los procesos pueden avanzar o no avanzar, dependiendo también de cuánta violencia puede existir. Entonces, nombraba el tema de las favelas, por ejemplo, y eso es violencia permanente frente a los ciudadanos, frente a los sujetos, frente a los individuos. Frente a los individuos que tú reclamas, los individuos están recibiendo violencia todos los días. Todos los días. Yo tengo un artículo por ahí que se llama Violencia, Comunicación y Neoliberalismo en Chile. ¿Cómo el neoliberalismo el neoliberalismo en Chile se constituyó en la violencia? No perdamos nunca de vista eso. Se constituyó en la violencia y en el miedo de las clases dirigentes y las clases dominantes a la acción de los sectores populares. Este es un país asentado en la violencia. Esa es una sociedad que se constituyó en la violencia contra los sujetos. O sea, el acto más violento que retiene la historia de Chile para decir cómo las clases dirigentes, las clases dominantes marcaron un tipo de acción a lo largo de la historia, fue el hecho de que, por ejemplo, para recordar un solo hecho, el hecho de Inés de Suárez cortándole la cabeza a 7 caciques en un momento de rebelión indígena en 1541 y clavándola en una pica para que los indígenas se asustaran y salieran favoritos. Esa es la violencia que inaugura esta sociedad. Es el miedo de las clases dominantes siempre a la acción popular. Es el miedo de las clases dominantes lo que lleva a realizar el golpe de Estado, lo que lleva al control violento de todas las acciones populares durante las protestas del año 80. Es el miedo que lleva a la democracia cristiana y a todos los partidos a refugiarse en la institucionalidad política pinochetista para evitar la transformación mayor de la sociedad chilena cuando estaban las protestas candentes. Todo eso es miedo, y esos miedos que se responden con violencia. Entonces no hay que preocuparse solamente de la violencia popular, hay que preocuparse también de la violencia política estatal, que tiene como primera acción a los sujetos, a los individuos que los destrozan, que los mata y quedan impunes. Tengamos presente la muerte del niño que estaba en una población un día de una protesta poblacional, y ahí están. Tengamos presente la muerte de Caprileo. Entonces hay que preocuparse de la violencia, sí, pero hay que entenderla, ¿sí? En ese sentido, entenderla que este es un país sumido en la violencia desde hace mucho tiempo. Darío. Sí, yo nada más quiero agradecer una vez más la posibilidad de esta charla con ustedes. Celebro la pregunta, creo que es una pregunta importante. No tenemos tiempo para desarrollarla, estoy de acuerdo en lo fundamental con lo expresado por el profesor Gómez Leighton. Y creo que en América Latina, Chile es un ejemplo de cómo se construye un sistema fundado en la violencia. Y dejo sobre la mesa dos imágenes que parecen distantes, pero que son expresiones emblemáticas de la violencia en este país. La moneda en llama es equivalente al sistema institucional construido por Jaime Guzmán. Ambas son expresiones coercitivas para dominar y ejercer una dominación e imponer un proyecto que perdura hasta nuestros días y que es nuestro dolor de cabeza y que finalmente es el tema de esta mesa. De manera que la violencia no soy violentólogo ni quiero hacer sociología de la violencia, pero es mucho más que la expresión fáctica. La violencia tiene un signo, tiene un objetivo y su ejecución depende de las condiciones. Este es el país más violento. Hay una ley antiterrorista en este país que no es solamente una herencia, sino una figura jurídico-política coercitiva vigente. Entonces, me parece buena su pregunta, estoy de acuerdo, creo que hay que trabajar esa pregunta. Bueno, quiero agradecer a los dos profesores
que tuvieron la amabilidad de visitarnos en la ciudad y de venirnos a acompañar en esta reflexión. Yo creo que se inaugura una problemática, digamos, al interior que de una u otra manera no viene siendo trabajada o desarrollada al interior de la universidad. Nosotros en la línea de política, de sociología, estamos haciendo los esfuerzos, digamos, para posicionarla y agradecer entonces la contribución de esta discusión y de este debate que ha sido súper nutritivo e interesante para de una u otra manera dar cuenta también de los compromisos con el tema que existen en la universidad. Nada más que agradecerles, darles un aplauso y recordarles que seguimos. Solamente decirlo, agradecer su presencia, agradecer su paciencia, agradecer su escucha, agradecer todo lo que significa que ustedes estén acá ya de largo tiempo. Y también quiero señalarles, para todos aquellos que están interesados en conocer lo que yo pienso, que pueden ingresar a una sección de la Claxo, que es la Claxo Libros, y ahí van a encontrar mi libro, que no se vende, porque no soy neoliberal, sino que se puede bajar. Y ahí podrán comprender lo que yo he dicho también más detalladamente. Ahí pueden encontrar, o si no me buscan, y me van a encontrar siempre en las páginas con artículos que den cuenta de lo que es eso. Así que para que ustedes tengan esa posibilidad.